Imagínense cómo es con una inteligencia artificial, qué tan rápido se puede producir una venta de toda la información de un grupo pequeño o de un grupo masivo de personas que hacen uso de este programa. Si estudiaste por algunos años y aún así no te alcanza, no es un fracaso personal, es una señal del cambio que nadie te explicó. Porque la inteligencia artificial no va a quitarte tu título, lo que está haciendo es algo mucho peor. Y es quitarte valor en el mercado. Con el tiempo es muy seguro que tu carrera probablemente no valga nada. No porque no seas bueno o porque no sepas hacer tu trabajo, sino que el mundo va a dejar de pagar por lo que te enseñaron a hacer. Porque este cambio no llegó con explosiones ni con discursos a viva voz, ni con una fecha marcada en el calendario. Llegó en silencio, se acomodó y se quedó. Y cuando quisimos reaccionar ya era parte de nuestra rutina. Hoy no vamos a hablar de conspiraciones, sino que vamos a hablar de la realidad, de lo que está sucediendo hoy en día con la inteligencia artificial y de cómo está dañando la empleabilidad de las personas. Volvemos a hablar un poco acerca de historia y de lo que está sucediendo en la actualidad con la inteligencia artificial. Capítulo anterior tuvimos una entrevista muy buena. Si no la viste, te dejo el video por aquí para que puedas revisarla. Hablamos con la inteligencia artificial de Grok. Las respuestas fueron bien sorpresivas, así que si te interesa escuchar la entrevista, te invito para que puedas checar los videos anteriores. Pero lo que vamos a hablar hoy día es acerca de cómo esta inteligencia artificial hoy día se volvió normalidad y de cómo está afectando las mentes de las personas al punto de que muchos de nosotros la utilizamos en el día a día. Normalmente cuando algo cambia rápido, esto genera rechazo. Si algo cambia muy lento, se vuelve invisible. Eso es uno de los mayores errores de la percepción del ser humano. El ser humano se asusta rápidamente y por supuesto que todos los cambios muy rápidos se produce este rechazo en el cual todavía están en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Si bien es cierto, hay muchos países que aún no reciben la tecnología de la inteligencia artificial, hay muchos países de primer mundo que ya la utilizan en todo ámbito y hasta en los trabajos. Entonces, ¿qué está generando esto a gran escala? Es que los trabajos comiencen a tener más confianza en los robots, en la inteligencia artificial, más que en las personas. Algo interesante que la historia nos ha demostrado es que los sistemas que más transforman la vida humana no llegan como amenazas, llegan como soluciones. No se imponen, solo se adoptan y por supuesto ellos se adaptan. Al principio parece algo opcional, como muchas veces nos muestran. Como por ejemplo, puedes ir a una página web, revisar que tienes la opción de entrar gratis a una inteligencia artificial y de hacer uso de ella. Al momento de ingresar tu información, estás pagando con esa información y tu privacidad para poder ingresar a esta inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial con esta información? Lo hablamos antes en el capítulo donde entrevistamos a la inteligencia artificial y nos dice que lo que hacen con estos datos es usar los algoritmos para poder ofrecerte la mejor opción para que tomes la decisión de qué comprar, de dónde votar y de qué hacer. Y a este punto le vamos a llamar la ilusión de la normalidad, porque idealmente pareciera que todas las cosas son normales en el momento que comienzan. Tal como comenzó la revolución en algún momento de los celulares, de las tablets, hoy en día la inteligencia artificial ya está por encima de todo esto y creciendo a gran escala. Entonces, cuando pasamos de esta ilusión de creer que en un futuro lejano íbamos a tener estas tecnologías, ya pasaron a ser parte de nuestra normalidad del día a día. No es más allá de lo que nosotros creíamos que iba a suceder de aquí a 2030, 2040, 2050. La tecnología se estableció el año pasado, 2025, siendo el año en donde más crecimiento ha tenido durante el último tiempo. Pero esto no es algo nuevo. Cuando aparecen nuevas tecnologías o cuando aparecen cosas nuevas en nuestro mundo. Hubieron épocas anteriores en las que las decisiones parecían pequeñas y casi insignificantes, al punto de que los nuevos sistemas y las tareas que se delegaban eran muy pequeñas, muy diminutas.
Recuerda cómo comenzó la computación, cómo comenzaron los software, haciendo prácticamente una sola función y confiando en una estructura que parecía eficiente para el momento, tal cual como es la calculadora, como son las computadoras o como son en este caso los software. Nadie sentía que se estaba perdiendo algo, por supuesto. Se supone que la tecnología llegó a nuestra vida para poder ayudarnos, no para poder quitarnos estas oportunidades que podemos tener. Pero muy por el contrario, las tecnologías comenzaron a hacer que los humanos empezáramos a ganar comodidad y alejarnos, en este caso, del crecimiento intelectual que tenían en la antigüedad. Ya no podemos volver al punto inicial, pero podemos ver de que la raza humana era mucho más evolucionada que al día de hoy, en el sentido en que intelectualmente, como no existían estas tecnologías, todo se basaba en estudio y en querer descubrir cosas más allá de las que ya existían. Hoy en día, por ejemplo, no podemos hacer esto, no podemos inventar más allá, porque pareciera que la inteligencia artificial lo sabe todo y pareciera que almacena toda la información del mundo y que tú puedes por un solo clic buscar la respuesta a tus preguntas. Entonces el cambio no fue violento, ha sido un cambio progresivo a través del tiempo y hasta el momento ya es irreversible. Desde el año pasado, cuando hubo este boom de las inteligencias artificiales, todo parecía totalmente inofensivo. Vivíamos rodeados específicamente de herramientas que tenían una función y pasamos a tener herramientas que te resolvían la vida. Aplicaciones que pueden organizar nuestro tiempo, hay plataformas que nos entretienen, sistemas que nos entienden y por supuesto los servicios gratuitos. Y aquí es donde me gustaría detenerme en algo que ya dije antes, pero si algo es gratuito, el producto no eres tú, sino que al producto le importa tu comportamiento. ¿Y por qué le importa tu comportamiento? Por supuesto, por los algoritmos. Algoritmos que se basan en recibir aquella información en la cual tú estás interesado para poder determinar un resultado el cual ellos compartirán contigo en algún momento, ya sea ropa o sea algo que necesites comprar o algo que hayas visto por la internet. Para dar un ejemplo del algoritmo, me interesaría explicarte, por ejemplo, cuando a ti te gusta, no sé, una tecnología nueva y tú te diriges a esta página web a buscar esta tecnología, pero probablemente no la puedes comprar, solamente te dedicas a visitarla una y otra vez. Entonces el algoritmo se va a dar cuenta que a ti te encanta la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este algoritmo? Va a darte opciones más económicas hasta el punto que tú puedas comprar algo. O te va a ofrecer oportunidades bancarias en las cuales tú puedas obtener lo que te gusta. Entonces el algoritmo va a estar presente en todo este proceso de búsqueda y el proceso hasta cuando tú hagas clic para poder pagar. ¿Qué es lo que sucede con las inteligencias artificiales? Mucha gente está compartiendo inofensivamente creyendo que las inteligencias artificiales no guardan la información que comparten y la inteligencia artificial está almacenando cada dato que tú le compartas. Si tú le compartes algo de tu vida, lo más seguro es que este algoritmo va a pasar a una base de datos en donde esté todo tu perfil y por supuesto de este perfil van a ser una opción futura, ya sea de noticias o una opción de futura de publicidad y asimismo de las redes sociales o de chats. El algoritmo está 24/7 trabajando en ti, aunque tú no te des cuenta. Pero no es un espionaje normal ni clásico, ¿ya? Es un espionaje más sofisticado en este caso. ¿Por qué? Porque en ningún momento tú te das cuenta de que firmas para poder entregar tus datos a estos software en alguna de las aplicaciones que estás o en tu email o en cualquier cuenta que te crees. No sé quién o cuántos de ustedes han podido leer ese típico contrato que te dan de 50,000 páginas para poder crear un email o para poder crear una cuenta en
en un sistema de compras o para poder crear una cuenta en YouTube, ¿cierto? Siempre hay un contrato debajo, pero ¿cuántos de ustedes lo leen? Yo por lo menos no lo leo nunca, y la verdad es que nunca me he dado cuenta de lo que dice. Pero si analizamos detenidamente este contrato, posiblemente encontremos un apartado que diga que la información que nosotros estamos compartiendo va a ser utilizada dentro de la base de datos de ese software. Y para poder asegurarnos de eso, vamos a revisarlo con ChatGPT. Bien, aquí estamos ya en ChatGPT. Vamos a revisar un poco acerca de lo que les decía. Como hay ciertos contratos que cuando tú entras a Google o a cualquier otra aplicación, tú estás firmando al momento de crear un correo o crear alguna cuenta en alguna de las aplicaciones online. Y por supuesto, no sé cuánta gente lo ha leído. Yo, en lo personal, no lo he leído correctamente. Por supuesto, no he leído todo, pero sí me he guiado por la inteligencia artificial para poder saber específicamente qué es lo que dicen. Y vamos a buscar aquí en ChatGPT un poco de información acerca de eso. ¿Qué contiene los contratos o documentos cuando uno se crea un email? Que habla acerca de la privacidad de las personas. Y ya, miren, vamos a leerlo tal cual dice. Miren, ChatGPT está explicando que cuando una persona crea una cuenta de correo electrónico, Gmail, Outlook, Yahoo, etc., acepta una serie de contratos y documentos legales que regulan el uso del servicio y especialmente la privacidad de sus datos personales. En términos generales, estos son los documentos que contiene. Existe una política de privacidad que es el documento más importante en materia de datos personales. Se suele explicar que los datos que se recopilan son nombre, correo, número de teléfono, IP. Para los que no saben, el IP es tu dirección física, en este caso, o la dirección donde tú estás conectado. La ubicación aproximada, bueno, esto sería más la dirección física. El IP sería el código, en este caso, que te orienta hacia dónde tú estás, desde dónde te estás conectando. Dispositivo, sistema operativo y navegador, contenido de correos. ¿Cómo se utilizan estos datos? Dice: prestación de servicios, seguridad y prevención de fraudes, personalización y publicidad según el proveedor. Es lo que hablamos al principio. O sea, toda esta información es tu carpeta en una base de datos gigantes en la cual ellos personalizan todas las publicidades que te entregan. ¿Con quién se comparte? Esto es bien importante porque no es que si tú te haces un correo en Gmail queda solamente en Gmail, sino que va a compartirse con otras compañías. Dice que se va a compartir con empresas afiliadas. Imagínate cuántas empresas están afiliadas a Google, en las cuales tú estás compartiendo tu información. Proveedores técnicos, autoridades legales. Habla de que si hay una orden judicial o no, pero sabemos que en la práctica toda esta información es de libre uso para las autoridades. ¿Cuánto tiempo se almacenan estos datos? Dice. Si mal no me equivoco, no hay un límite de tiempo en el que se almacenan actualmente. Se van actualizando así. No sé si se han dado cuenta que muchas veces ustedes están en Google y le dicen necesitas actualizar el teléfono, la dirección. Posiblemente en ese punto se elimina la información anterior o la última actualización y se mantiene la nueva actualización, o la penúltima actualización y se mantiene la última y la primera, como para tenerte identificado, ¿cierto? Los derechos al usuario dice acceso, rectificación, eliminación, portabilidad de datos, oposición al uso de datos. Ahora, todos sabemos que si tú te opones al uso de datos, prácticamente es mejor no acceder al correo. Porque sí o sí, si quieres acceder al servicio que es gratis, que es un email que te vas a crear para poder enviar emails a otras personas, entonces lo que ellos te están ofreciendo es: este producto gratis te lo entrego, pero dame tus datos. No me quieres dar tus datos, entonces no hay producto.
Y así es como juegan con tu psicología. Otro de los puntos, en el punto 4, dice que la política de cookies y tecnologías de seguimiento aplica principalmente al uso de la web del correo. Dice, explica qué cookies se usan, para qué y cómo desactivarlos o gestionarlos. Ya, este cookie en cierta forma es un archivo que mantiene datos de las páginas en las cuales tú te estás metiendo. Ya, si tú te metes a una página, para poder hacer esta página un poco más rápida, el computador almacena cierta cantidad de datos en la cual ya a la próxima vez que tú puedas acceder, accedes de una manera mucho más rápida, más fluida. El punto número 6, por ejemplo, la cláusula sobre el acceso al contenido dice: parte sensible que suele pasar desapercibida normalmente indican que el contenido no es leído por personas, sino procesado por sistemas automatizados. Puede analizarse para filtrado de spam, seguridad, mejorar el servicio. El acceso humano solo ocurre con consentimiento, por razones legales y para soporte técnico. O sea, lo que está diciendo es que si tú entras a un servicio online, lo más seguro es que no es una persona que esté leyendo tu información. Simplemente va a ser una IA o algo automatizado, en este caso un flujo automatizado, que va a hacerse cargo de filtrar ciertas cosas que van pasando en tu computadora o en tu correo. Entonces lo filtra de manera automática. No es que alguien lo esté leyendo, aunque en la práctica podría ser que sí. Dice el consentimiento del usuario en el punto 7. Al crear el correo, el usuario acepta explícitamente los documentos, otorga permiso para el tratamiento de datos, reconoce que ha leído, aunque en la práctica casi nadie lo hace. Es lo que les decía, casi nadie lo hace. Bueno, me considero una de las personas que específicamente no pierde su tiempo leyéndolo, porque ya sabe lo que va. Sabe que si pone sus datos, los van a tener. Y no creo que no los tengan. Ya han pasado tantos años en internet que es más seguro que ya saben quién soy desde muchos años atrás. Imagínense, mi primera computadora lo tuve a los 8 años, en el año 97 y 96, si no me equivoco. Entonces imagínense, desde ese año, me acuerdo que como en el 97-98 tuvimos internet por primera vez y me creé un correo, y desde ahí en adelante todo ha marchado en base a internet. Así que ya se darán cuenta que internet probablemente sabe toda mi vida. Y bueno, estos serían los puntos importantes para que ustedes puedan entender qué cosas son los que están entregando, en este caso, a los emails en el momento de crearlos. Ahora veamos qué pasa cuando compartes información con la inteligencia artificial. Leamos, a ver. ¿Qué sucede cuando compartes información con la inteligencia artificial? ¿Qué hace la inteligencia? Está mal escrito. Inteligencia artificial con esta información. Ok, ¿qué pasa técnicamente con la información que escribes? Punto número 1. Dice: cuando envías un mensaje a la inteligencia artificial, el texto se transmite a servidores de proveedor. La IA no entiende como humano, sino que convierte el texto en patrones matemáticos, que en inglés, en términos globales, se le llama tokens. Analiza probabilidades para generar una respuesta. El sistema responde en tiempo real usando su modelo entrenado previamente. Importante: la IA no tiene memoria personal propia ni conciencia del usuario, salvo que el sistema esté diseñado explícitamente para recordar algo que es configurable y limitado. Es interesante esa parte porque dice que no recuerdan nada, o probablemente no almacenan esta información. No sé si saben, pero ChatGPT 5.2 tiene la opción de recordar conversaciones pasadas. Por lo tanto, no es tan así actualmente. Hay inteligencias artificiales que están conectadas a conversaciones antiguas, por lo tanto están generando memoria. No sé cuánto plazo en realidad. Me imagino que los servidores no son ilimitados, por lo tanto generan una cierta cantidad de memoria. Pero yo en un test que le hice,
Yo en un test que le hice a ChatGPT le pregunté si recordaba la conversación que tuvimos hace un mes atrás y aparecía ahí como recordando y apareció toda la conversación que tuvimos, me hizo un resumen de lo que hablamos y de lo que habíamos quedado de acuerdo. Dice: la IA aprende lo que tú escribes, en el momento de la conversación no, tu mensaje no reentrena instantáneamente al modelo. La inteligencia artificial no recuerda tu información para usarlas con otros usuarios. A largo plazo, posible pero controlado, algunas conversaciones pueden ser almacenadas temporalmente, usarse de forma anonimizada y agregada, me imagino que anónima, y agregada para mejorar el modelo, detectar errores o abusos. No se usan como ejemplos directos con nombre, correo o identidad visible. Y bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué información se puede agregar? Obviamente lo que conversamos, las fechas, los idiomas, los tipos de interacción, tipo de dispositivos donde tú te conectaste y la región aproximada donde estás conectado, que esto se ve con el IP. Y bueno, por lo menos ya saben un poco de lo que se va almacenando y qué se hace con su información. O sea, aquí dice en una sola frase: cuando hablas de inteligencia artificial, tu información se procesa para generar una respuesta. Puede almacenarse de forma limitada y anónima. No se convierte en conocimiento personal ni en memoria consciente y solo representa un dato más dentro de un sistema estadístico masivo. Considérate un dato, lo cual yo no creo que sea tan así actualmente. Hace ya bastante tiempo que dejamos de ser datos para la inteligencia artificial. Obviamente todo es negocio, todos estos datos son negocios para ellos, pero por alguna razón siento y veo como usuario de inteligencia artificial que la inteligencia artificial va más allá de un simple algoritmo. O sea, el algoritmo era el inicio, pero actualmente muchas empresas se están dedicando a que la inteligencia se vuelva a una inteligencia humana artificial, aunque obviamente dentro de los rangos posibles, porque se programa para que no digan nada en relación a eso. Cuando hablamos con la inteligencia artificial en el capítulo pasado, ¿qué nos dijo? Nos dijo que no era humano, que no tenía espíritu, que simplemente se basaba en datos, información, y es cierto que se basa en datos. Pero ¿qué pasaría si una inteligencia artificial tuviera que siempre estar buscando la información en el momento de responder? Era como lo que pasaba en las primeras versiones, ¿cierto? Era lento, porque la respuesta nunca estaba, o porque simplemente tenías que hacer la búsqueda, y al hacer la búsqueda muchas veces quedaba congelado el sistema, ¿cierto? Se caía el ChatGPT o se caía la inteligencia artificial que estés usando. Pero hoy en día no. Hoy en día, si la inteligencia artificial tú le haces una pregunta, te responde en una fracción de segundo. Entonces, al responderte de esa forma, significa que sí se están almacenando esta información y sí están creando una memoria para la inteligencia artificial, para ciertas preguntas o para todas las preguntas que se están haciendo, para no tener que volver, en este caso, a buscar la respuesta. Entonces, hay datos almacenados que sí o sí van a quedarse para siempre, con el fin de, obviamente, como dice ahí, de compartirlo con otras empresas afiliadas, de compartirlo con los gobiernos, que me imagino que la inversión en inteligencia artificial debe ser esa, poder vender los datos, porque no sabemos qué pasa detrás, pero sí hay muchas empresas y muchas noticias alrededor del mundo que indican que toda nuestra información ha sido vendida. Ya le pasó a Facebook con demandas gigantes de dinero, en los cuales Facebook compartió y vendió a ciertos gobiernos informaciones de sus usuarios. Entonces, si Facebook lo hizo, que Facebook no era una inteligencia artificial, era prácticamente una red social en la cual humanos estaban interviniendo para poder mantenerla, y datos que almacenaban, obviamente buscados manualmente. Imagínense cómo es con una inteligencia artificial, qué tan rápido se puede producir una venta de toda la información de un grupo pequeño o de un grupo masivo de personas que hacen uso de este programa. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos con la inteligencia artificial, es donde empieza el verdadero punto
¿De dónde está el engaño en cuanto al uso de estos programas? Aceptamos términos que realmente no los leemos y que puede ser culpa nuestra porque al momento de ellos hacer algún error, por supuesto, o perder esta información o compartir esta información, el punto es que van a decir que nadie obligó a esta persona a aceptar las condiciones que ya aparecen en este correo o en este software. De acuerdo a los términos, nadie nos está engañando, porque ellos los están diciendo, nos están diciendo, mira, voy a ocupar estos datos en esto y esto, ahora depende de ti, lo aceptas o lo rechazas. Si lo rechazas, no ocupas nuestro sistema, si lo aceptas, lo ocupas. Muchas veces por necesidad estamos obligados a ocuparlo y a aceptarlo. Entonces pasas al punto de que ellos como empresa van a ver que nadie te engañó, sino que te lo dijeron y tú fuiste capaz de aceptarlo de acuerdo a tu propia decisión, porque nadie te mintió. Entonces, imagínate por qué muchas veces estas empresas ganan estos juicios en los cuales ha pasado que comparten información, como habíamos dado el ejemplo de Facebook, ¿cierto? Facebook pasó información de un lado a otro y utilizando esta información para gobiernos y para empresas privadas. Y por supuesto que imagínense que Facebook, parte de su defensa fue de que obviamente la gente comparte esta información y la hace pública. O sea, estamos haciendo pública información importante y yo creo que ya una persona que ingresó a estas aplicaciones una vez va a estar ahí de por vida. Entonces, no es que ya podamos salir o revertir este problema. Aceptamos estos términos, marcamos la casilla de aceptar, seguimos adelante y por supuesto el engaño no es ocultar información, sino que es cuando tú piensas que esta información es irrelevante, cuando tú piensas que dar tu nombre, tu dirección, tu teléfono es irrelevante y después estás recibiendo cartas, estás recibiendo mensajes, estás recibiendo correos de publicidad y de muchas cosas. También el mayor error que cometen las personas es que no gastan ni un minuto de su tiempo en leer los términos. Hay demasiado tecnicismo para poder entenderlo muchas veces y las empresas no lo hacen fácil porque ellos lo que quieren es que tú obviamente utilices su programa y no les interesa de que tú lo rechaces o que sepas en qué se va a utilizar. Simplemente la idea es no seguir cuestionando lo que ella se está haciendo para que esto pueda seguir creciendo. Y por otra parte, el verdadero engaño no es que nos observen o que utilicen nuestra información, es que dejamos de preguntarnos en algún momento ¿para qué quieren esa información? Y nos olvidamos y seguimos nuestra vida cotidiana normal y hacemos que las cosas sean simples y no le tomamos la importancia que tiene. Aunque ya llegamos a un punto irreversible, es importante poder entender de que toda tu información es privada y todo lo que tú compartas pública en este sistema se supone que están resguardados por sus sistemas de privacidad o por sus contratos de privacidad. Entonces, al estar en estos contratos de privacidad, tienes todo el derecho de hacer uso y de eliminarlos si tú quieres y de no tener, en cierta forma, restos de esta información dando vueltas por el internet. Entonces, cuando algo se vuelve parte de tu rutina, de mi rutina, ya deja de sentirse como una decisión, ya es parte del día a día y ya se vuelve como un reflejo a las cosas que estamos necesitando hacer y que necesitamos en este caso para poder vivir. Y en base a toda esta información es posible de que el punto de quiebre en el mundo y la crisis global más grande no sea una guerra, no sea una guerra física ni un colapso económico, sino que tal vez es el hecho de que estamos haciendo que otras entidades se preocupen de nuestros intereses y estamos utilizando esos intereses. Cuando nosotros dejamos de estudiar, dejamos de hacer las cosas porque sabemos que hay una inteligencia artificial que puede hacerlas por nosotros, es muy posible de que obviamente entremos a un estado de comodidad en el cual estos sistemas pasen por encima de nosotros.
Y es ahí donde muchas veces nosotros vamos a estar perdiendo oportunidades de poder crecer, porque la inteligencia artificial va a saber quiénes somos y va a poder hacer las cosas de mejor forma. Cuando hablamos al principio de que no es falta de esfuerzo en las cosas que haces, y ni tampoco son los años de estudio que tú tienes, sino que simplemente nadie te dijo de que estas inteligencias artificiales podían en algún futuro próximo desplazarte como profesional y desvalorizarte tanto al punto de que obviamente las empresas decidan empezar a despedir personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque si ya es un punto de quiebre irreversible y ya es algo normal en nuestra vida, es algo cotidiano en lo cual pensamos que vivimos con libertad, pero no es así, porque las decisiones las está tomando el algoritmo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para poder salir de este sistema? Es seguro que en esto solo el tiempo nos va a decir qué es lo que nuestra colaboración inconsciente va a tener como resultado en este mundo una vez que ya el 100% de las cosas estén automatizadas. Y la pregunta quizás no es en qué momento va a pasar, sino que la pregunta que va a existir de aquí en adelante va a ser en qué momento el mundo cambió y que nosotros no nos dimos cuenta para poder actuar antes de esto. Y esa es la parte más incómoda de toda esta información. El hecho de pensar que en un futuro próximo vamos a decir en qué momento acepté ser parte de esto. Y posiblemente cuando ya te des cuenta de que esta situación ya no está en tus manos, va a ser demasiado tarde para poder hacer algo. Así que eso, muchachos, les invito a que puedan revisar esta información, que puedan buscar más información, leer cómo funcionan las inteligencias artificiales. No sé bien cuáles van a ser las profesiones del futuro, pero si hay una profesión que actualmente podría ser que sea nuestro futuro, va a ser programación o relacionados a informática, porque realmente la inteligencia artificial está dominando todo. Televisores, celulares, watch, está prácticamente trabajando con medicina. Entonces hay muchas cosas en las cuales ya estamos atrás. Y si es que no te quieres sentir parte de esto, obviamente vas a tener que buscarte una opción para poder salir adelante. Si eres de las personas que sí le gusta la tecnología, adelántate y aprende a cómo utilizarla de la mejor forma posible para que algún día la inteligencia artificial no te gane en tus proyectos. Así que esto es El Engaño Perfecto, capítulo 5. Así que un abrazo a todos, y si te gustó el video, comparte un like y por favor suscríbete.